¿Tadeo lo está manejando? No, man. Sí. Una, dos, tres. Nuestro robot. Helado, chicos. No. Es al contrario. Este para acá. Ya está. No, En la línea, por favor. Más acá a la izquierda. Derecha. Tienes tu línea negra. No, está más bien, pero en la Ahí. línea nada más. Ahí, güey. Ahí. Ganamos. Gracias. Una, dos, tres. ¡Ah!